Buen día. Ya, Buen día. buen día. Buen día. Hay un grupo de alumnos que sin querer rechacé recién. Si le podrían decir que ahora voy a pegar el otro link porque ya son 99 la clase. No sé por qué permite ahora 101. Parece que permite tener más alumnos de los 100. Bueno, hay un grupo que yo rechacé, no sé si alguno se puede contactar con ellos, 2 minutos y ya empezamos, para avisarle de que si no pueden entrar a este link, pueden entrar al otro.
Bueno, ahora sí, buen día. Buen día. Buen día. Estamos en simultáneo acá en las dos aulas. Me siento estoy haciendo una cadena nacional ahora. Bueno, comencemos. Les reitero, si alguno tiene alguna duda o consulta o algo, por favor, puede interrumpir la clase. Vamos a silenciar el sitio. Ahora sí. Bien, entonces estábamos en... ¿Todos ven bien, escuchan bien? ¿Las dos aulas se escuchan bien? ¿No hay problema? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Ingeniero, que tiene que aceptarlo usted. ¿Cómo? Hay algunos compañeros que están pidiendo entrar. Ahí acaba de aceptar a dos. Bueno, si se van sumando, vamos viendo. Entonces, habíamos quedado un breve repaso de que la industria de la construcción mueve, es lo que se le llama la madre de las industrias porque mueve... ¿Alguno tiene el micrófono abierto? No. Bien. Porque mueve todas unas subindustrias satélites. Esto genera, digamos, beneficios y perjuicios de una u otra forma desde el punto de vista del impacto socioeconómico, que es básicamente el tema al cual nosotros hoy estamos abarcando, que es el impacto socioeconómico de la industria de la construcción. Así como dijimos que la industria de la construcción genera empleo y tiene un amplio espectro en lo que genera, y automáticamente con cada una de las obras que se van generando, con cada una de las mejoras que se van generando, la construcción logra mejorar la calidad de vida de las personas, también tiene tiene ciertas complicaciones desde el punto de vista social. ¿Por qué? No toda, pero en su gran mayoría la construcción se desarrolla en ámbitos alejados del hogar de la persona. No es lo mismo, digamos, un empleado de comercio, un empleado público o un asalariado que trabaja todos los días en la misma oficina, tiene la posibilidad de vivir cerca de su oficina o en su defecto a una distancia determinada, pero ya con cierta estabilidad y cierta tranquilidad, digamos, de lo que les llevan su día, su jornada laboral, su llegada, salida de casa, etcétera, llevar a los hijos a una escuela, etcétera. Cuando uno va a tomar un trabajo, por lo general siempre trata de que el trabajo en que se pueda y tenga que elegir, a veces por proximidad, funciona la elección. A veces uno dice, no tengo cómo elegir. En el caso de los ingenieros, ¿sí? Agrimensores, y podríamos decir algún que otro ingeniero industrial, nuestro trabajo por lo general está circunscripto a la obra, no está circunscripto a nuestra vida social o familiar. Entonces no puede pasar de que nos toque trabajar en un pozo petrolero en Dubái y ese va a ser muy, muy, muy bendecido porque ganan muy bien y viven muy bien. O nos puede tocar trabajar en una urbanización de un sector, digamos, ahí se conectó Carlos. En una urbanización, en un sector de villa, donde tenemos que tener cuidado porque lamentablemente la gente que vive ahí no tuvo la educación adecuada o suficiente. Entonces el maquinista, a veces, me pasó a mí, digamos, el maquinista que excava la obra, no quiere entrar a hacer la excavación del cordón cuneta porque le roban el celular mientras va andando la máquina. O sea, no solamente que los tipos roban las herramientas y dejan la pala, le estoy diciendo, o sea, situación real, ¿sí? Dejaban la pala a un costado para agarrar otra herramienta y de repente se daban vuelta y la pala no estaba.
Entonces ese tipo de cosas les puede pasar. Y nosotros como profesionales tenemos que estar al pie de la obra, tenemos que estar ahí. Entonces, tanto para los obreros como para los directores, proyectistas o constructores, la diversidad de espacio, la diversidad del lugar físico donde trabajamos, nos genera ciertas complicaciones, ¿sí? No, ahora no pasa. Como dijimos antes, la industria de la construcción es una industria que impulsa y mueve todas las otras industrias. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como consumimos la materia prima y desarrollamos por medio de recursos humanos la mayor cantidad de nuestro trabajo, impacta directamente en los aspectos económicos, porque bueno, fíjense en la época de pandemia, no hace falta mucho explicar, pero el año pasado, a esta altura, o un poquitito antes, en realidad, porque a esta altura ya estaba saliendo en Tucumán, teníamos la gente encerrada en la casa, donde el transporte no se movía, donde no había empleo y el empleado tenía que estar, digamos, de alguna forma rogando de que haya alguna ley o algún amparo del gobierno que saque para que le paguen, porque el jornalizado, digamos, de la industria de la construcción no cobra si no trabaja. Y no tiene una obligación el empleador de pagarle si no trabaja, salvo situaciones, digamos, de fuerza mayor, que haya tenido accidentes laborales o alguna enfermedad, digamos, durante el periodo de trabajo. Pero mientras el empleado no genere ningún tipo de actividad, no se le paga. Entonces eso repercute en muchas cosas, porque esa familia que no cobra, que puede ser desde el ingeniero, desde el arquitecto, hasta el obrero ayudante más raso, si no cobran, no utiliza el transporte porque no tiene plata para moverse, entonces el transporte no genera movimiento, no hay consumo de combustible, no hay mejora en la vivienda, un montón de situaciones aparejadas, digamos, que aunque uno no lo crea, el hecho de que la construcción no trabaje genera alto impacto. Sí, es cierto, porque acá dice, digamos, que tenemos un gran impacto en el medio ambiente. Es cierto que la construcción genera un gran impacto en el medio ambiente y es cierto también de que el impacto que genera a veces es irreversible. Pero hay ciertos parámetros en los cuales nosotros nos podemos mover y decir, sí, desde acá hasta acá podemos hacer el impacto, y el impacto puede ser negativo o positivo, pero lo que eso representa desde el punto de vista de la ganancia, ya sea para la sociedad o ya sea para el medio ambiente, a pesar de que haya un impacto negativo, eso genera automáticamente una mejora en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un embalse o una represa y vamos a hacer inundación aguas arriba, ¿sí? Los civiles lo tienen que entender y los de agrimensura calculo que también. Quizás los industriales no manejan mucho el término, pero cuando uno hace un embalse, como por ejemplo lo es el embalse de Río Hondo, ¿sí? El dique, el frontal, se hace todo una inundación aguas arriba, se hace toda una laguna, y puede haber, de hecho en el caso de las termas lo hay, algunas que otras poblaciones que quedaron inundadas, que hay que sacar la gente de ahí y ponerla en otro lugar. Independientemente de eso, modifica el clima, automáticamente se modifica el clima. Aunque uno no lo crea, el hecho de hacer un embalse y modificar las condiciones de humedad del ambiente va modificando el clima. Y eso repercute directamente, para bien o para mal, digamos, en algunos casos, en la vida de las personas diarias. Una obra de mediana o baja envergadura, como puede ser una casa o como puede ser un edificio, o un poco más grande, digamos, de envergadura, podría ser un barrio de vivienda, tiene impactos directos. Y esos impactos, por ejemplo, movimiento de suelo, por ejemplo, todo lo que significa el cambio en la visual del entorno, ¿sí? Hoy no tenemos un edificio, mañana de repente tenemos un edificio de 12 pisos a la par de la casa de uno. Y bueno, obviamente lo primero que se le viene a la mente cuando empiezan a colgar el cartel en la cerca de obra al tipo que vive a la par, que me compre la casa y me voy, no quiero vivir a la par de una obra. Pero ¿cuántas veces pasa eso? Y no pasa siempre. Si ustedes se fijan, en el caso que fuese así, tendríamos toda la manzana construida, porque cada uno vendería su casa cuando le va comprando al vecino, y no es así.
Por eso hay que aprender a adaptarse y a convivir con estas normas, digamos, con la nueva condición del medio ambiente. Como le decía, para obras de mediana o alta envergadura o gran envergadura, se requiere de un estudio de impacto ambiental, que lo van a ver más adelante porque es una de las bolillas de la materia, pero ese estudio de impacto ambiental básicamente lo que nos tiene que decir a nosotros es a dónde estamos apretando, qué es lo que estamos apretando, qué es lo que estamos rompiendo, qué es lo que estaríamos arreglando, qué es lo que estamos mejorando, qué es lo que estamos perjudicando. Está claro que nosotros todavía en Argentina estamos medio caminando, no digamos que estamos batiendo, pero ya estamos caminando respecto a las normas de higiene, a la norma de cuidado del medio ambiente, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que nos vamos dando cuenta que nuestros recursos son escasos y a medida que nos vamos dando cuenta de que nos está faltando el cuidado sobre nuestros propios recursos, el agua que nosotros tomamos, el suelo que nosotros pisamos, las inundaciones que se generan a lo largo de la lluvia de Tucumán, a pesar de que las lluvias son cada vez mayores, ¿sí? O sea, porque uno diría, no, cada vez llueve más, entonces si llueve más cada vez, ¿y qué quiere que no nos inundemos? No. Cada vez llueve más significa que es verdad que hay un cambio climático, pero el cada vez llueve más significa también que mientras más superficie yo haga que se impermeabilice, o sea, si mientras más sector de suelo que originalmente era absorbente, yo hago que ya no sea más absorbente, obviamente el agua va a escurrir mucho más rápido, con más velocidad y con más agresividad, y bueno, toda esa situación que si se hubiese analizado en su momento y si se hubiese hecho un análisis de impacto ambiental correcto, quizá hay sectores donde no se hubiese podido construir hoy lo que es todo el pedemonte, digamos, la parte de los countries de Yerbabuena, ¿sí? Pero bueno, son temas, digamos, de público conocimiento que se tratan en los diarios, pero no tenemos ninguna solución. Y, como dicen, hay que darle espacio al progreso. Dicen, cuando uno viene y dice, no, pero no podés hacer eso porque mirá el daño que estás haciendo. Pero hay que darle espacio al progreso. Y el que hay que darle espacio al progreso tiene que ir de la mano con un futuro. Porque si no, al final de cuentas, vamos a tener progreso, pero esa casa no sabemos qué va a pasar cuando venga un aluvión o cosas así, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo claro es el tema de las construcciones en zona sísmica, ¿sí? Que obviamente a medida que va pasando el tiempo y que las construcciones van siendo cada vez mayores, los terrenos van siendo cada vez más escasos, entonces la gente va tratando de sacarle más beneficios sobre su propiedad. Entonces un constructor, una empresa constructora, desarrollista que compra un terreno, ¿qué es lo que quiere? Sacarle el jugo lo máximo que pueda. Hace 20, 30 años compraba un terreno y los terrenos se repercutían en el valor de la construcción tan poco que no le justificaba gastar en estructuras, fundaciones, ascensores de mayor nivel, escaleras, medianeras. Le convenía construir un edificio chico acá y comprar el terreno de lado y construir otro edificio chico, etc. Hoy ya no pasa eso, los terrenos toman cada vez más impacto, digamos, sobre el costo, sobre el precio de venta. Entonces, con más razón, se quiere sacar el jugo de la mejor manera posible. Y ahí es donde estamos. Hay un impacto ecológico alto porque si bien el suelo que sacamos, todo el entorno que nosotros estamos modificando, tiene repercusión. Según la Cámara de la Construcción, a diciembre, lo que pasa es que después no pude encontrar datos medibles, porque bueno, no todo se actualiza diariamente. Hay 23.160 empresas constructoras, pero se cree que existen más de 50.000. Y a la fecha de hoy yo calculo que serían un poquitito menos de 50.000, porque después de la pandemia muchas empresas tuvieron un golpe muy duro. Pero fíjense, el 80% se considera que tienen menos de 10 empleados y la 2/3 parte de estas menos de 5. O sea, ¿cómo viene el tema? Tenemos muchísimas empresas con pocos empleados. Si nosotros podríamos decir hoy que la industria de la construcción se circunscribe a 100, 200, 500, 1000 empresas a lo largo del país, a 2000 empresas a lo largo del país, podríamos decir que básicamente hay un alto componente, digamos, de mano de obra por empresa. De esta forma, lo que estamos logrando es atomizarlo, y la atomización en la industria de la construcción genera... A ver, quiero ver porque están entrando alumnos, quiero ver si se conectan. Ahí está.
y la construcción genera que ese impacto que nosotros estamos, perdón, no el impacto, sino esa diversificación que nosotros estamos teniendo, genera costos fijos para cada una de esas empresas, movilidad para cada una de esas empresas, sectorización para cada una de herramientas para cada una de esas empresas. Entonces, si se pudiese lograr reducir la cantidad de empresas para aumentar la cantidad de personal por empresa, quizás los costos también se reducirían. Pero bueno, obviamente no podemos, eso no se puede manejar para nada. Otro problema que vamos a encontrar cuando desarrollemos en la industria. ¿Sí? No está, ¿qué creo? A ver. Sí, está. Eliseo. Ahora Eliseo está silenciado. Bien. Entonces, el otro problema que tenemos en la industria de la construcción, ¿sí? Ustedes, fíjense esa imagen y obviamente todos me van a decir lo mismo y los quiero escuchar, pero todos me van a decir exactamente lo mismo. No vi en ningún lado en Tucumán que se construya de esa manera. ¿Es claro o no? ¿Alguno vio algún edificio que tenga todo eso así construido, así que se vea tan desprolijo y tan mal? Y no, obviamente no. ¿Por qué? Porque tenemos cierto grado de organización y cierto grado de innovación y cada vez la tendencia es a que los encofrados sean más espaciosos y la construcción sea más rápida, porque ahora cada vez tiene más influencia la mano de obra, ¿sí? O sea, la construcción tenía una ventaja en nuestro país, que te es más barato pagar mano de obra que pagar tecnología. ¿Por qué? Porque así están dadas las leyes de juego, porque la gente vive en un grado de precarización muy grande que con poco dinero resuelve su situación diaria. Está bien, está mal, no lo vamos a discutir ahora porque estamos mostrando la situación, no estamos buscándole la solución ahora. Pero entonces representa que es más barato pagar mano de obra que pagar tecnología. Por ejemplo, se van a fijar cuando van en Tucumán, hay una o dos empresas que implementaron el sistema de grúa para sus obras. Entonces ustedes van, una estaba en la avenida Mate de Luna, entonces ustedes van y ven sobre la avenida Mate de Luna que hay una grúa que cruza por la avenida, que cuando llegan los materiales los guisa y lo descarga. Hace no mucho tiempo, todo ese trabajo se hacía a mano. Y toda la subida de materiales se hacía a mano o con guinches precarizados, con sistemas de roldana muy precarios. Entonces, a lo largo del tiempo se va generando una innovación. Pero siempre vamos varios escalones atrás de lo que van otros sectores de la industria. ¿Por qué? Pues ¿cuál es nuestro problema? Nosotros no somos un sistema. Nosotros no funcionamos como un sistema de producción. Nuestra producción es pausada y en distintos lugares. Entonces, al no estar en el mismo lugar y al no hacer cada uno de los pasos automatizados de la misma forma, es muy difícil el método de mejorar continuamente nuestra producción, ¿sí? Los japoneses generaron el método Kaizen de mejora continua, que se lo trata de implementar a la construcción, ¿sí? O sea, la idea es tratar de llevarlo a la construcción de alguna manera. Pero ¿cuál es el problema? Si yo hoy me levanto y tengo un alto componente de mano de obra, y si la mano de obra se levantó bien, creo que ya hablamos de esto, y si la mano de obra se levantó mal, y si hicieron esto, y si hicieron lo otro, entonces representa que no todos los días voy a tener el mismo rendimiento. Entonces, qué bueno, mirá, hoy me hicieron 50 metros de roque, y mañana me hicieron 20, porque hizo más calor, porque no le pagué la coca, porque el asado estaba feo, porque comieron asado al mediodía y no comieron el sándwich y están acostumbrados. No se sabe, ¿sí? O sea, me refiero al sándwich de la media mañana, no al sándwich del mediodía, ¿ok? Porque a la media mañana cortan a las 10 de la mañana para hacer un tentempié. Entonces, todo eso va representando de alguna u otra forma que sea muy difícil aplicar técnicas innovadoras o metodología innovadora en la construcción, porque no hay cómo sistematizarlo. Si ustedes no sé si habrán visto en varios videos que dan vuelta por YouTube, máquinas que empiezan a construir, a imprimir, digamos, en 3D unas casas, las paredes de unas casas, algunas máquinas que tienen los ladrillos cargados y que van descargando ladrillo y van marcando y van haciendo las paredes con ladrillo. Sería ideal, pero es muy difícil y es muy poco aplicable, digamos, al medio nuestro. Entonces,
Cuando yo no puedo desarrollar mi tarea sistemáticamente de la misma forma para ir haciendo cada uno de esos pasos y mejorándolo nuevamente y viendo y ajusta un poquitito más la tuerca para que salga un poco menos de agua, ajusta un poco más la tuerca para que funcione un poco mejor la destilación, dejarlo 10 minutos más, bajarlo 10 minutos menos, en la construcción no podemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un caso en particular, armar una mezcla de material para poder revocar, para poder hacer algo. Bueno, perfecto, dale, armemos la mezcla, y la mezcla se arma con arena, se arma con cemento, se arma con cal, se arma con agua o algún aditivo. Si la arena vino con un poco más de agua, con un poco menos de agua, o sea, humedad de la arena, porque llovió el día anterior o no llovió el día anterior, hay que dosificar un poco más, un poco menos de agua. Y eso al pie de la obra no se puede, y en alguna hormigonera, y en muchas hormigoneras que lo hacen automatizado, que tienen una cinta transportadora, que tienen silos de arena, etcétera, que no desarrollan el proceso de secado debido de la arena para poder tener una humedad constante en sus mezclas, genera que hoy tenga una mezcla de una forma y al otro día quizás tenga algo totalmente distinto. Entonces, todo eso va generando automáticamente complicaciones, y esas complicaciones van generando que nosotros no podamos innovar lo que se debería, ¿ok? Lo que se debería. Si ustedes se fijan ahí, tienen un sistema de encofrado de no hace mucho tiempo y un sistema de encofrado de lo que sería parte de la innovación en la construcción. Son encofrados todos metálicos, que son fáciles de montar y desmontar y reducen el tiempo a menos de la mitad del proceso, digamos, de armado y desarmado. O lo que serían los casetones recuperables, que también generan un ahorro en el tiempo de encofrado y desencofrado muy grande, pero así todo lo que ustedes ven ahí requiere de mano de obra, requiere de rendimiento del personal, y eso es lo que no podemos medir. Ahí está la famosa grúa. Los problemas que tenemos, como les dije, son muchos, ¿sí? Y el tema ¿cuál es? Cuando uno trabaja con voluntades ajenas, cuando uno depende de gente, cuando uno depende de terceros para hacer los trabajos, nos presentamos con juntar que tenga la voluntad el obrero de mantener el higiene, que tenga la voluntad el obrero de respetar las normas de seguridad, que tenga la voluntad el obrero de respetar las normativas que se le dieron en la empresa, que obviamente no te toque un sindicalista o tener más de 20 o 30 obreros en la obra, te toca un cabeza, digamos, de un cabecilla del sindicato que no trabaja, que no hace nada y que está todo el día parándote, poniéndote palo en la rueda para que la obra no avance, o te toca a uno bueno que le interesa el poder que vaya a la obra y te beneficia. O sea, son todas complicaciones que nos pueden ir generando, que obviamente nuestra planificación se ve altamente modificada o altamente impactada, por decirlo de alguna forma, y no podemos lograr siempre una metodología de trabajo constante, ¿sí? Otro problema que tenemos, que es la rotación del personal, como dice ahí abajo, y el porcentaje de ausentismo que va a pasar los días lunes cuando cobraron los viernes, que va a pasar los días feriados, que va a pasar los sábados. O sea, el porcentaje de ausentismo es alto, aunque pongamos incentivo al presentismo, etcétera. Los operarios no les interesa mantener, digamos, ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque quizá les salió una changuita cerca de su casa o en otro lugar, y por ese día de trabajo que ustedes le están pagando X, ganan el doble. Entonces, obviamente, ese día no viene y vos tenías preparado una cuadrilla de 4 personas, y de esas 4 personas vinieron 3 y ya no es lo mismo porque justo que te faltó el ayudante que abastece a los 2 oficiales, o te puede ir pasando muchas cosas. Entonces, va generando muchas complicaciones a lo largo de nuestro plan de obra. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr ir sorteando todas estas complicaciones? Por medio de gestión y control. Entonces, ¿qué quiere decir gestión y control? Yo gestiono para que se desarrollen las cosas de una manera determinada y controlo que las cosas se vayan desarrollando de la misma manera. La mayor parte de la obra o la mayor parte del tiempo de la obra, aunque ustedes no crean, pasa por los obradores. ¿Por qué?
Porque sí es cierto que la obra se desarrolla fuera del obrador y sí es cierto que la obra se desarrolla en un lugar fijo, pero en distintos sectores. Pero también es cierto que si no hay una buena planificación y no hay un buen seguimiento y control, es imposible que la obra se lleve a cabo correctamente. ¿Por qué? Porque si no hay una sincronización entre las tareas que van, que vienen, le toca a este, le toca al otro, controlar, ver que la documentación que se presentó al obrero sea correcta, traer la documentación de obra que se desarrolló como conforme obra para controlar. Entonces, eso va generando ciertas diferencias que si no se detectaron a tiempo, es muy difícil de salvar. Por eso, los obradores son muy importantes y tienen que ser lugares adecuados y cómodos, ¿sí? Con todas las comodidades y lo que es necesario para poder desarrollar bien las tareas. Hay muchas veces que los obradores se desdoblan en dos, parte de obrador técnico en obra y parte de obrador administrativo en una oficina, pero por lo general, el obrador que está dentro de la obra, la oficina técnica dentro de la obra, que a veces sirve de depósito de materiales de reducido espacio y más caros, es el lugar fundamental donde tiene que pasar toda la planificación. ¿Qué pasa? Como dijimos, para que haya una gestión y un control, tiene que haber primero una organización. Y el problema es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos, o sea, no hay un parámetro fijo donde nosotros podemos controlar cuál es nuestro rendimiento, como ya lo dijimos. Entonces la mano de obra va generando alrededor de un único producto fijo, pero en distintos sectores, no es una sola cosa que vaya puntualizada, ¿sí? Si ustedes se fijan abajo dice, se diferencia de aquella industria que realizan transformaciones en serie, ¿sí? Entonces nosotros no trabajamos con transformaciones en serie, podríamos decir que nosotros vamos trabajando paralelamente en cada una de nuestras tareas. Y es muy difícil lograr que todo salga igual, ¿sí? Si ustedes se fijan, no van a ser todos los balcones iguales, no van a ser todos los vidrios iguales, no van a ser todos los colores de pintura similares. Entonces es una complicación. Pero si nosotros logramos que haya un control y que haya una organización previa, es muy posible que nosotros logremos tener resultados óptimos, no vamos a decir los mejores, pero lo óptimo para la situación en la que estamos. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos constructivos desde la materia prima hasta terminar el producto? Si fijan, nosotros tenemos desde la fabricación del cemento hasta el edificio terminado. ¿Por qué es importante detectar todos estos puntos, si ustedes se fijan? Porque si vamos desde básicamente el video que vimos, si vamos desde el primer producto hasta el edificio terminado, en el medio del camino hay involucrada un sinfín de personas, un sinfín de voluntades, un sinfín de organizaciones. Entonces eso va generando que la economía, que la sociedad vaya creciendo, vaya mejorando y se vaya, en parte, digamos, en la mejora de la sociedad es porque mejoran su nivel de vida, mejoran su calidad de vida, mejoran los espacios de vivienda, ¿sí? Un obrero que tiene trabajo, que gana plata, lo que quiere es darle una buena vida a su familia, se supone. No estamos hablando, no es la realidad de todas las vidas, de toda la familia, digamos, de la construcción, pero en la gran mayoría o casi toda, lo que hace es para progresar, para darle un futuro a su hijo, para darle una mejor oportunidad laboral a sus hijos. Entonces, eso va generando que en todo el proceso, desde que empezamos hasta que terminamos la construcción, van tocando distintos rubros, distintas ramas que van generando esa mejora. Bien. Entonces, desde el punto de vista de lo que sería la parte constructiva la tenemos claro. Ahora vamos a ver lo que es desde el punto de vista del proyecto, porque no solamente se mueve desde el obrero de abajo hasta el empresario que gana la plata y que termina reinvirtiendo, sino nosotros desde nuestro punto de vista empezamos a trabajar como un promotor de idea, o sea, en gran mayoría de nuestros casos, hay una persona que tiene dinero, que quiere invertir, o que tiene el terreno de la madre, de la abuela, de la tía, o que lo llamaron dos amigos médicos y uno
abogado y el otro, no sé, oculista, y estábamos jugando al tenis o al pádel y nos surgió la posibilidad de construir algo y bueno, busquemos un ingeniero que nos asesore. Ese ingeniero o ese asesor o ese inmobiliario o la persona que promueve la idea del proyecto, ¿sí? Es la que lleva adelante toda la motivación del proyecto. ¿Sí? Nosotros buscamos, básicamente, que toda nuestra tarea dentro de la industria de la construcción, desde el punto de vista que busque un beneficio económico, ¿sí? Porque no estamos hablando del promotor de ideas desde el punto de vista de lo social, que sería una obra pública, porque puede pasar que venga un asesor de algún político, presidente, gobernador o intendente o delegado comunal y le diga, vos sabés que está necesitando la gente, porque yo salgo y escucho a la gente y camino a la calle y veo, y la gente está necesitando agua. Entonces, bueno, hay uno que promueve una idea de hacer redes de agua potable. Perfecto. De ahí viene el proyecto de la red de agua potable, de ahí viene el diseño, cómo se va a hacer la red, de ahí viene la licitación, donde intervienen abogados, intervienen contadores, intervienen escribanos que certifican papeles, ¿sí? Y sucesivamente va hasta el momento en que la obra se genera la transferencia al cliente final o en su defecto cuando se pone en funcionamiento. Como decíamos recién, nosotros dependemos mucho de la mano de obra y si ustedes se fijan esto va yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque la construcción va aparejándose todo con todo, ¿no? Nosotros no podemos decir de que, bueno, ya pasamos la fundación, entonces el piso que sigue vamos a ir mejor o vamos a ir peor. El factor productividad dentro de la construcción es un problema que todos los constructores, y en su gran mayoría, desarrolladores, etcétera, ¿sí? Empresas, gerentes de empresas, tratan de mejorar, porque la mano de obra representa hasta un 35% y en algunos casos más de lo que sería el costo total de la obra. Entonces nosotros necesitamos mejorar nuestra productividad. ¿Para qué? Para que con menos recursos podamos lograr mayor producto terminado. Perdón, denme un segundo. Hola. No me quedó otra. Les pido perdón. Entonces dijimos que, bueno, que el problema es que la producción que nosotros vamos generando es baja. Entonces tenemos que lograr que nuestra productividad supere, sea lo más mal dicho, lo más productivo, que nuestra mano de obra sea lo más productiva posible. Hay métodos que se están desarrollando, que se están implementando, como por ejemplo es un derivado del método Kaizen de mejora continua, ¿sí? Que sería, se me fue ahora. Bueno, ya me va a venir a la cabeza. Que son métodos, digamos, que van dando técnicas a la parte directiva de la obra o de la empresa para ir controlando y tratando de mejorar las pautas, digamos, de productividad. Por ejemplo, si yo tengo que desarrollar cierta tarea o colocar pisos en un lugar, conviene dejar el piso en tal punto de la planta, no conviene dejarlo a la par de donde lo vamos a colocar, porque después cuando yo voy colocando me va entorpeciendo la posición, o la mezcla, o el pegamento, dónde lo dejo, dónde lo preparo, o por dónde conviene poner el obrador. Cosas simples que uno diría, pero sí es lógico lo que me está diciendo, que cuando uno va a la obra, al no tenerla a la práctica constante, no le es tan simple. Entonces lo dejan librado a cierto grado de azar del obrero, del capataz o de persona que no tiene la organización en la cabeza, y eso va generando demora o retraso en la productividad. Lean Contraction se llama, así lo pueden buscar. Está básicamente basado en el método de mejora continua
porque si ustedes lo leen y van estudiando se van a dar cuenta que es casi lo mismo. Es un proceso, revisar el proceso, mejorar, revisar el proceso, mejorar permanentemente para que la productividad se mejore. Ahora, ¿el problema cuál es? Cuando yo hablo de un proceso industrial sistematizado, ¿qué digo? Bueno, la planta gasificadora, ¿cómo se llama? La planta embotelladora sale así, va. Listo, perfecto, yo puedo lograr sacar 1000 botellas por minuto. Ahora, si lograría que la botella tenga 20 centímetros cúbicos menos, logro sacar 2000 botellas por minuto, por ejemplo, ¿no? Bueno, perfecto, entonces la bajemos a la presentación de litro a 750, 800. Entonces de ahí sacamos el doble de botella, reducimos el tiempo y salen más. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no demora la máquina en llenar la botella de 800 mililitros todas las veces lo mismo, ¿sí? En nuestro caso. O sea, el obrero no demora el mismo tiempo en hacer el trabajo en el piso 7 que en el piso 8 que en el piso 1. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y dependemos mucho de la mano de obra. Por lo tanto, como le estoy diciendo, o sea, la productividad es el escollo que nosotros tenemos que superar. ¿Sí? Nosotros podemos medir de alguna forma la productividad de nuestro obrero, podemos medir el rendimiento, o como se hace habitualmente, se toman rendimientos ideales que salen del libro, que el más conocido y famoso y hasta el día de la fecha sigue vigente, a pesar de que las técnicas de construcción cambiaron, que es el libro Chandías, que va dando parámetros de rendimiento por cada unidad de medida. Sí, lo que dijimos recién de la innovación y todo, como dijimos, estamos en proceso de mejora de mejora de la productividad, se está incrementando de a poco el uso de distintas maquinarias, pero seguimos nosotros acá en este país, en nuestra región y en nuestro lugar, tratando de luchar contra el flagelo, por decirlo de alguna forma, de la falta de innovación o tecnología, por lo caro que es eso y, como dijimos, por lo barato que es la mano de obra. La mano de obra, que es el punto más grande que nosotros tenemos dentro de nuestros consumos, tiene la particularidad que en gran medida, ¿sí?, no está registrada en el sector formal. Y ese problema va generando que no haya un control, que no haya una revisión, que no haya una... A ver, estabilidad tiene, pero las condiciones de trabajo de las personas tampoco llegan a ser las óptimas. Por eso cada vez menos en negocio generan innovación en la construcción para reducir los costos de mano de obra, porque cada vez se busca que la mano de obra represente un costo menor de este tipo de formas, que no está bien, que no es lo correcto es que todo tiene que tener lo que dice la norma, lo que dice la ley. Bien, ahora veamos algunos de los indicadores económicos del sector de la construcción. Ya vimos lo que sería la presentación del sector y su problemática desde el punto de vista social. Ahora vamos a ver lo que sería desde el punto de vista económico. ¿Cómo hacemos para medir nosotros la construcción desde el punto de vista económico? Es lo que nosotros queremos saber. Dijimos, y venimos diciendo, o lo digo yo y ustedes me escuchan porque ninguno opina nada, pero lo dijimos desde el principio, que cada vez que la construcción arranca, mueve la industria, mueve todo y el país levanta. Y cada vez que la construcción baja la industria, baja todo y el país se cae, ¿sí? Podemos decir que somos altaneros, podemos decir que somos, ¿cómo se llama?, que nos creemos más de lo que somos, pero la verdad la construcción mueve todo. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente saber si es así? Porque hasta ahora te lo dijo el ingeniero Blanca en una clase, o lo dicen todos los periodistas en el noticiero, o me imagino que es así porque cada vez que hay campañas políticas se empiezan a construir cosas. ¿Pero por qué? Un parámetro que nos puede determinar a nosotros, básicamente, si la construcción realmente representa o no una alta tasa o un alto porcentaje de lo que sería el mercado o la economía de nuestra región o de nuestro país, es el Producto Bruto Interno. O sea, ¿qué es lo que creamos nosotros, qué es lo que generamos nosotros internamente que desarrollamos y que genera empleo, que genera
que genera ingreso de dinero a las personas, a la cabeza de las personas. Entonces, si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento, si ven en la tablita esta, la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Ven? La tasa de crecimiento que hay de la industria de la construcción viene aparejada del crecimiento interanual del Producto Bruto Interno. O sea, mientras la construcción baja, el Producto Interno baja. Cuando la construcción sube, el Producto Interno sube. Tienen factores en los cuales la construcción bajó por debajo del 0%, o sea, decreció, ¿sí? O sea, estos serían crecimientos más grandes, más bajos. Cuando la construcción decrece, el Producto Bruto Interno obviamente no decrece del todo. ¿Por qué? Porque también depende del campo, depende de un montón de factores, ¿sí? Pero fíjense lo importante que es la construcción, que representa en cada uno de los puntos crecimientos que van llevando y acompañando el crecimiento de la producción. Vamos para esto. Pero el problema que tenemos nosotros básicamente para todos estos parámetros, y nos va a pasar con todos los parámetros para medir, es que son siempre parámetros posteriores a, no hay parámetros que nos puedan dar una previsión o medir, digamos, en el momento. Nosotros tenemos que esperar que se desarrolle los metros cuadrados, que se vendan los metros cuadrados, que haya la mano de obra contratada, para saber cuánto es realmente lo que influye el Producto Bruto Interno en la construcción o no. Entonces, eso resulta que en algunos indicadores puedan ser mejores que el Producto Bruto Interno, a pesar que a largo, o sea, digamos, a futuro, a posterior, o digamos, por medio de una técnica forense, el Producto Bruto Interno en relación al Producto Bruto Interno de la construcción nos va dando realmente parámetros si estamos nosotros acompañando el crecimiento del país o no. Otro parámetro que es un poco más instantáneo, pero que también va moviéndose a lo largo del tiempo, es el consumo de cemento. ¿Sí? Cuando uno dice la industria de la construcción mueve, la madre de toda la industria mueve, perfecto, pero por defecto, digamos, o por excelencia, el cemento es el producto de la construcción, ¿sí? No hay otra industria que requiera del cemento como lo hace la construcción. Algunas otras industrias requieren del cemento, inclusive de la cal, para hacer distintos procesos de esterilización, etcétera. ¿Sí? No les voy a decir para qué se usa la cal porque no les quiero dar ninguna idea rara, pero a veces usan la cal para tapar bueno, no importa porque si no a alguno se le va a ocurrir algo raro y después voy a quedar yo pegado. Pero la cal es un elemento que desacelera la descomposición de la materia orgánica, por decirlo de alguna forma. Entonces va aparejado de otros consumos también. Pero, como les decía, entonces el cemento es uno de los indicadores clásicos de la industria de la construcción. Cuando nosotros vemos que el consumo del cemento sube, obviamente es porque se está construyendo, ¿sí? No es porque subió el consumo del cemento, se crea más pan. No, o sea, para saber cuánto pan se está vendiendo, nos puede dar el parámetro de consumo de la bolsa de harina. Para saber cuánto se está construyendo, nos puede dar el parámetro de consumo de cemento. Entonces, en este caso, el cemento es un indicador muy fuerte. El consumo de cemento por habitante de Argentina es 275 kilos anuales por habitante. No sé si alguno de ustedes de almuerzo desayuna con cemento, pero yo le aclaro que no es el consumo de cemento que nosotros hacemos como el azúcar. Si vamos a ver cuánto consumimos de azúcar, también es un parámetro alto, pero se considera siempre todos los parámetros cuando uno mide por habitante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una población de 1.000 personas que una población de 10 millones de personas. Obviamente, está claro, hago la aclaración no porque considere que no sean expertos y eruditos, pero hago la aclaración porque uno puede decir, che, ¿cómo puede ser Argentina 275 y Brasil 300? Y bueno, entonces nosotros consumimos un poquitito menos que Brasil. No. Les quiero advertir que Brasil tiene el doble de población que nosotros. Y como esto se mide anual por habitante, Brasil tiene un consumo de más del doble de cemento que nosotros. Por lo tanto, tiene que tener una producción de más del doble que nosotros, por lo tanto, tiene que tener plantas cementeras más del doble que nosotros, etcétera, ¿sí? O sea, fíjense, a medida que las poblaciones son más desarrolladas, se considera que tienen mejor nivel de vida,
tienen mayor cantidad de consumo de cemento porque tienen mayor desarrollo de obras, puede ser pública o privada. Acá no estamos determinando si el cemento ese va para un edificio, para la mejora de la casa de Doña Rosa de la Vuelta o para el edificio de Buenos Aires, en Puerto Madero, la torre más alta del país. Acá estamos diciendo por igual en todo el país, para hacer una ruta, para hacer un puente, para hacer una represa o para hacer lo que sea, un promedio de 275 kilos de cemento. ¿Sí? Fíjense que la Comunidad Europea, 500. O sea, estamos muy lejos de desarrollar el mercado de la construcción como se podría. ¿Para qué sirven estos parámetros? A ver si alguno me puede dar una idea y de paso me deja que tome un sorbo de té. ¿Alguno? Para saber si el sector se está estancando y ver si hace falta, no sé, tomar medidas más drásticas en nuestra empresa o cambiar un poco. Excelente. Y ahora a largo plazo, eso es ahora el inmediato. Ahora yo te muestro estos tres números, 275, 300 y 500. A largo plazo, ¿qué me dice? Que están mejorando la actividad. No. Vamos de nuevo. El consumo promedio, ¿ok? Promedio durante el año, promedio, en lo que se midió en los últimos, no sé, 20 años, Argentina consume 275, Brasil 300 y la Comunidad Europea 500. Si yo te digo esos tres parámetros en los últimos 20 años, ¿qué te estoy diciendo? Que la construcción está avanzando mucho más en Europa que en Argentina. Muy bien. Podríamos decirlo así. No sería que va avanzando, sino, pero está bien, el parámetro está perfecto. Entonces vamos pensando bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto a mí ahora? Listo, perfecto. Sé que están mejor en Europa que acá. Y vamos a dar un mensaje motivador e inspiracional porque lo que leemos en los diarios, lo que vemos todos en los noticieros y todo es algo que siempre nos tira para abajo y que nos tenemos que ir del país. ¿Qué es lo que me dice esto a mí? ¿Alguno positivo? ¿Alguna de esas personas que les gusta ser positiva en la vida? Que tome un mensaje positivo de esto. Y significa que todavía hay un margen para crecer acá que afuera no lo tenés. Ahí está, muy bien. Entonces lo que significa que todavía en Argentina no estamos desarrollados al 100%. Quiere decir que Argentina tiene futuro. Que en Argentina tenemos un presente, que no está mal, y que tenemos un futuro por delante muy grande. Por ejemplo, en la Comunidad Europea, el 80%, el 70 o el 60% de sus rutas son todas autopistas de multitrocha. En Argentina, el 20% de nuestra red vial es multitrocha. Quiere decir que todavía tenemos para hacer un 80% de nuestra red de comunicación terrestre multitrocha. Quiere decir que Argentina todavía tiene mucho para avanzar. ¿Sí? Si vamos a ver otro parámetro, que son los parámetros más adelante, que serían la cantidad de vivienda, la cantidad de vivienda por habitante, ¿sí? O sea, o habitante por vivienda, al revés, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que también hay mucho por futuro por delante. Y si salimos un poquitito de la industria de la construcción y del consumo del cemento y todo, y nos vamos a otras industrias, como por ejemplo lo que sería la industria agropecuaria, nos vamos a dar cuenta que es la industria motor que genera dinero también. De hecho, genera dinero para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Si el campo genera dinero, ingresa dinero al país, ese dinero se desarrolla, se diversifica en el país para las distintas ramas que se tienen que desarrollar. Los impuestos van determinados a cada obra, nosotros vamos a lograr en poco tiempo, porque tenemos muchos ingresos genuinos, que ese consumo de cemento de 300 que tiene Brasil, el nuestro sea mayor. De hecho, lo fuimos. En algún momento fuimos mejor que Brasil, en algún momento fuimos mejor que la Comunidad Europea y en algún momento fuimos mejor que Estados Unidos. Si ustedes se fijan, toda nuestra red ferroviaria, toda, ¿sí? Nuestra red ferroviaria, ¿de dónde viene? ¿Inglés? Los ingleses vinieron a Argentina y no hicieron el ferrocarril. O sea, ¿cómo somos de ricos los argentinos? Que los ingleses vinieron a Argentina a trabajar para nosotros, para hacer nuestra red ferroviaria, para poner todo su conocimiento en nuestro país.
Bueno, perfecto, si algún día lo fuimos, lo vamos a volver a hacer, quédense tranquilos. Otro indicador es el permiso de construcción. ¿Para qué me sirve el permiso de construcción? Para saber cuántas construcciones hay en desarrollo el día de hoy en la Argentina. Ahora hay un problema, porque esto en realidad, primero que nada, no es un parámetro clásico. ¿Por qué? Porque si bien me dice a mí cuánto es lo que yo estoy construyendo, hay permisos que se dieron y que están en vigencia y obras que están paralizadas. Entonces no es un parámetro real. ¿Sí? Si yo hoy digo estoy construyendo 10.000 metros cuadrados y en vez de construir los 10.000 metros cuadrados en 2 años o en 3 años como se debería construir, lo hago en 10 años, el rendimiento o el ritmo que yo tengo en mi obra es pésimo. Por lo tanto, la influencia que tengo sobre el mercado es pésima porque no estoy generando los ingresos que necesitaría, porque no estoy generando las erogaciones de dinero de mi empresa o de mi desarrollo para lo que yo quería. Entonces quiere decir que todo lo que yo tengo hoy de permiso de construcción pueden ser obras paralizadas, pueden ser obras terminadas que nunca se declararon como terminadas, pueden ser obras que se pidieron permiso que nunca iniciaron. Entonces es un parámetro, digamos, que nos puede dar ideas. Por ejemplo, cuando viene un cambio de código de planeamiento urbano o cuando viene un cambio de normativa en los impuestos que se pagan o tasas que se pagan para la construcción, es muy común que todo lo que está en el rubro de la construcción se apuren para sacar el proyecto aprobado, para pedir el permiso de construcción. ¿Sí? En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, cambiaron el código hace 1 año y medio, 2 años, y obviamente cuando cambian los códigos, cambian la normativa y cambian lo que se podía construir, etc. Entonces, la gente, previo a los cambios de código, se apura mucho para salir con el código viejo. ¿Por qué? Porque está bien, quizá el código nuevo me beneficia, pero yo ya tenía estudiado todo un proyecto, ya lo tenía desarrollado, ya tenía los planos, se lo tengo que sacar ahora. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacen los gobiernos? En algunos casos para recaudar. Te cobran derecho de construcción, en la mayoría no, en todos. Pero ¿qué es lo que hacen para recaudar cuando necesitan con urgencia? Te meten un cambio de código, entonces ven, che, apurate porque te voy a meter un cambio de código que lo que vos podías construir 2, ahora vas a poder construir 1,75. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Va, se apura para meter el proyecto con 2. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Que le pague la tasa, porque necesita que le ingrese plata para poder desarrollar otro tipo de obra. Entonces, como uno lo viera como un incentivo a la construcción, ¿sí? El hecho del cambio de código, en realidad lo que están haciendo es apurarte para que tome la decisión más rápido y saque el permiso de construcción. Eso no quiere decir que ese permiso se esté desarrollando hoy, ¿sí? Y así pasó en Buenos Aires antes del cambio de código porque muchos terrenos se vieron afectados y está pasando hoy porque en Buenos Aires también están volviendo a hacer mejora y cambio y permanente cambio de código a propósito para fomentar que la gente apruebe los proyectos. ¿Por qué? Porque la industria está de capa caída. También hacen mucho incentivo de si aprueba el proyecto hasta tal fecha no te cobro tal impuesto, si aprueba el proyecto hasta tal fecha no te cobro la diferencia. O sea, van poniendo, digamos, siempre incentivos, que es lo que tiene que hacer un gobierno para que pueda funcionar. Pero que quede claro que el permiso de la construcción son parámetros válidos, pero no son los parámetros que nos dan por excelencia los datos que nosotros necesitamos. Perdón, alguien entró, quiero ver quién entró. Ahí sí. Admitir, ahí está. Bien. Este es así, es de ida y vuelta. Hay que ser dinámico, como en la industria de la construcción. Otro índice, el índice sintético de la actividad de la construcción, ¿sí? Que se mide en base a el consumo de varios insumos, de varios parámetros, no solamente del cemento. Entonces, de esa forma se puede ir determinando si hay mucho consumo de asfalto, poco consumo de cemento. Sabemos que estamos en obras viales de determinado tipo. Si hay mucho consumo de ladrillo y poco consumo de asfalto, sabemos que estamos haciendo otro tipo de obra. Si hay mucho consumo de pintura, piso, vidrio y revestimiento, sabemos que estamos en obras de terminación, que no hay obras nuevas, ¿sí? Por lo general, hay cierta estabilidad en los consumos o cierto equilibrio. Se supone que una obra que termina y un país que está en producción constante y que tiene proceso de construcción, digamos, continuo, va generando que hoy tenga consumo de cemento, mañana tenga consumo de ladrillo y cemento en paralelo, y después, o sea, porque una obra que va empezando, otra obra que va en el medio, otra obra que va terminando, y siempre hay un proceso. Dime un segundo.
Perdón. Un segundo. Bien. Entonces, como decía el índice sintético de la Cámara de la Industria de la Construcción va dando parámetros, digamos, del consumo. Si nosotros determinamos con esto no solamente cómo está la actividad de la construcción, sino también podemos ir determinando en qué estado de la construcción se está desarrollando, ¿sí? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque sabemos en qué rama estamos, si obra pública o privada, sabemos en qué estado estamos, si es que estamos con obra de inicio o con obra de final. El acero, por ejemplo, y el hormigón, o el cemento, la arena, la piedra, se consumen al principio de una obra, toda la materia de determinación al final. Entonces, eso nos va dando el parámetro de, che, largaron obra nueva, no largaron obra nueva. Hay obras que se paralizaron porque hay mucho consumo de esto, pero nada de lo del final, y sirve para ir midiendo, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y a mí qué me importa? Y yo también le puedo contestar, ¿y a mí qué me importa? Es verdad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ver cómo hacer para salir adelante. Pero vamos a pensar, en una economía bien desarrollada, bien formada, con parámetros a largo plazo, con previsiones, con proyección a futuro, todos estos parámetros sirven para que un gobierno bien conformado, con normas claras y con conocimiento e ideas claras, pueda ir leyendo qué es lo que va pasando en el sector y puede ir diciendo, che, tenemos un problema acá porque la obra pública está frenada porque no hay consumo de asfalto. Bueno, entonces podemos largar obra pública porque hay ciertas empresas que no tienen hoy cómo laburar. Y mirá, fíjate que todas las obras que se están haciendo son de terminación. Nadie está confiando en el país como para poder arrancar con una obra nueva. O la gente confía en el país, pero por algún motivo no largan obras nuevas. Y bueno, puede ser porque estamos poniéndole mucha traba al momento de aprobar los proyectos. Entonces, todo este tipo de cosas, en lugares donde se piensa y se mira a futuro, sirven como para ir marcando el tendencia o marcando el camino, digamos, el rumbo. ¿Sí? Son más cuestiones dirigenciales que otra cosa. ¿Se va entendiendo o no? Alguno que me diga, no, sí, blanco, negro. Sí, que no se entiende. Perfecto. Otro parámetro que tenemos, que ustedes me hubiesen dicho desde el primer día, pero no necesariamente es el parámetro por excelencia, es la ocupación del personal. ¿Cuál es el problema de la ocupación del personal? A ver si alguno va prestando atención a lo que yo digo. Que depende de voluntades ajenas. ¿Cómo? La plata. No, la obra en general tiene problema de plata. Pero, ¿cuál es el problema? No hay un problema de voluntad, porque se supone que el que trabaja tiene la voluntad, supuestamente, supongamos, de trabajar. Tampoco un problema de la plata. ¿Cuál es el problema del índice de ocupación del personal? Que dependiendo del país lo puede tener tipo en blanco o no. Entonces nunca vas a saber qué tan fiel es el indicador. ¿Y por qué dependiendo? Está bien, está perfecto. ¿Por qué dependiendo del país? O sea, yo la respuesta que esperaba que me diga es porque en el país nuestro la mayoría de los empleados no están registrados. Pero ¿por qué dependiendo del país? Me interesa saber por qué lo decís así. Y porque acá tenemos una presión fiscal alta, te coge mucho el sueldo, entonces muchas veces tanto para el empleado como para la empresa te conviene no estar inscrito. Está en negro y va a ganar más. ¿Y por qué le conviene? La pregunta es ¿por qué le conviene al empleado? Yo entiendo por qué le conviene a la empresa, que en realidad no le conviene a la empresa, ¿ok? Después vamos a ver por qué no le conviene a la empresa. Pero ¿por qué al empleado le puede convenir? Y sería algo como que te digas, mire, yo te puedo pagar 10, así que unos 20 pesos te va a tener en blanco y de esos 20 pesos le va a tener que dar 10 al Estado. O te puedo pagar 15 pesos y no le tengo en blanco. Porque si cobra menos de determinada cantidad puede cobrar los planes sociales. Bien. Entonces, los dos han dicho cosas que están correctas, pero ninguno me dice el por qué. Me están diciendo la causa, pero no el por qué. La causa es, la causa es cobra más de otra forma o de esta forma, pero ¿por qué? Que las leyes laborales están atrasadas y falta una reforma. No.
¿Puede ser una cuestión cultural también? Puede ser, tiene un grado de componente, pero hay un grado de hay una componente superior. Porque la política de Estado no está dada para que las condiciones sean esas en el país. ¿Por qué? Porque mientras el impuesto sea más negocio evadirlo que pagarlo, yo voy a tratar de evadir lo máximo que pueda. Cuando sea más negocio pagar el impuesto que evadirlo, y no hablemos de la cuestión esa que uno dice, ay, porque como yo sé que el impuesto se lo roban, entonces no lo pagan. No se roba nadie nada, ¿tá? No se roba nadie nada, vivimos en Suiza y nos aburrimos todo, pero no se roba nadie nada. Ahora, mientras sea más negocio no pagar el impuesto que pagarlo, va a ser más negocio tener personal en negro, va a ser más negocio no pagar el IVA, va a ser más negocio que haya un mercado paralelo de dólar, todo va a ser más negocio. Cuando ustedes se dan cuenta que es más negocio o perdemos más no pagando el impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, el IVA de Estados Unidos es el 7,5 o el 7,8 o el 8 o el 6, o depende del estado de Estados Unidos, pero anda en menos de un 10%. Yo compro un producto en Estados Unidos y digo, no, sácame el IVA. El empleador te va a decir, no te puedo sacar el IVA, porque por un 7% me arriesgo a que vengan y me hagan una causa legal y me metan en cana y pierda plata y qué sé yo y qué sé cuánto, y de repente la multa es el doble de lo que vale la factura y qué sé yo. Entonces, ¿qué decir? El tipo dice, si yo para ganar una factura que yo te estoy sacando el IVA, tengo que vender cuántas facturas, y no sé, tengo que vender 16 facturas para poder recuperar lo que me cuesta un IVA. Por decirte una forma, ¿sí? El 7% de cada factura, para lograr el 100% de una factura, tengo que vender 16 facturas, 15 facturas del mismo monto. No soy muy bueno con los porcentajes en este caso, pero se entiende la idea. Ahora, si yo te digo a vos, che, ahorrate el IVA que es el 21%, en 4 ventas recuperaste el IVA, en 5 ventas recuperaste el valor del IVA, sin contar lo que viene aparejado con el ingreso bruto, impuesto al cheque, débito y crédito, las cuentas y qué sé yo. Y obviamente es más negocio no pagar el impuesto. Y si le decía al obrero, escuchame, en vez de hacerte las retenciones de la UOCRA y del recibo y de obra social y de esto y del otro y de aquello, que usted ve en el recibo y decía, el tipo tiene la hora que dice la UOCRA que le tiene que pagar al tipo, que son, no sé, 300 pesos la hora, si se fija, el tipo realmente en mano cobra 180, 190, no sé exactamente, ¿ok? Pero estoy dando un ejemplo. Y obviamente, pagame 220 y dámelo en la mano. Entonces ganamos los dos, entre comillas, ganamos los dos. No ganamos los dos, porque los impuestos se necesitan para que el país prospere, porque el tipo no tiene obra social, porque el tipo no está registrado, porque el tipo no tiene RT, y si pasa algo después todo un problema. Todo eso trae aparejado muchas cosas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene RT, y Dios no lo quiera, y tiene un accidente laboral, tiene acceso a una clínica privada donde esa medicina es privada, donde esa medicina la paga el seguro que tenía esa persona, la ART. Si esa persona no tiene ART, ¿a quién le cuesta? Al Estado, claro. ¿Y por qué le cuesta al Estado? Porque va a caer en un hospital público. Y porque el hospital público va a pagar la resonancia magnética, va a pagar la operación de cadera, si el tipo, Dios no quiera, se lastimó la cadera o la columna, o la tomografía, o los días de internación, o los medicamentos. Entonces, al final de cuentas, nos tenemos que dar... Qué mal que tenemos armadas las políticas de Estado en Argentina, que no son de hoy, ni de ayer, ni de hace 50, 70 años, o sea, en general, que nosotros estamos negociando hoy si el índice de ocupación del personal me sirve o no. Y no te sirve. Porque sigue beneficiando al tipo para que no te ha anotado. Porque ese tipo, por otro lado, uno lo dijo, y si gana menos de X cantidad de plata, cobra un plan. Entonces el tipo te dice, no me anote, ingeniero, porque yo voy a cobrar el plan. Y yo soy el ingeniero que tengo que tener anotado, el tipo dueño de la empresa, y no me conviene no tenerlo anotado. Porque el tipo hoy no me anote porque estoy cobrando el plan, pero mañana cuando se lastime un dedo, se machuca un dedo con el martillo, no va a decirte, ay, gracias ingeniero por no haberme anotado, me voy al hospital a que me vean. Te va al hospital a que le vean, lo agarra un abogado y te hace un juicio por no haberlo anotado, y pues vos no lo anotaste para hacer un favor a él, para que cobre más de bolsillo. Entonces, todos esos parámetros son cosas que nosotros tenemos que lidiar día a día. Quizás nosotros como directores de obras no lo vemos directamente, pero somos responsables directamente. ¿Sí? Un accidente laboral de una persona que no está anotada, a pesar de que esté a nombre de un contratista la obra, con contrato y todo, somos responsables solidarios. Entonces, cualquier problema, teléfono, sí, ¿qué tal? El abogado de tal, señor, tal cosa. Y somos responsables. Entonces, sepan a qué nosotros nos atenemos.
Mientras sea más barato no pagar los impuestos, va a ser más negocio no pagar los impuestos. Pero para nosotros como profesionales no es más barato. Nunca va a ser más barato. ¿Sí? O sea, medir los riesgos a largo plazo no te va a dar parámetro de que sea más barato. ¿Se entendió o no? La solución sería que bajen el impuesto y progreso. No sé, usted... Más accesible con tanta gente. Ponele, no lo sé. Si tendría el pelo todo desarmado así, te podría decir que soy Javier Milei, pero no sé, no conozco, no soy economista. Pero te hago una lectura simple y llana de una persona, un simple mortal, que mientras sea más negocio y no pagar los impuestos va a haber evasión fiscal. Cuando el negocio sea pagar los impuestos porque lo que perdés es mayor a lo que podés ganar, no va a haber más evasión fiscal. Si ustedes se fijan, lo van a ver en la clase de impuestos, pero nosotros tenemos el 21 de IVA, entre el 3,5 y el 5 de ingreso bruto, el 1,2 de 0,606 de débito y crédito, impuesto al cheque, ¿sí? No sé si van sumando, impuesto al cheque, el 35 sobre la ganancia mínima presunta, o sea que si vos no ganaste igual pagás ganancia, por lo tanto el impuesto más que tenés que sumar. Anticipo de ganancia, bienes personales, o sea, si vos tenés más de 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, que hoy un auto ya requiere, digamos, de ese dinero más o menos, bienes personales. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánta plata tenés que ganar vos durante el año para que te quede algo, para que el Estado no se lleve un 60 o un 70% de lo que ingresa? Si está en blanco y tiene todas las cosas legales. Y es un problema. Si obviamente, mientras mayor es la carga impositiva, mayor es el negocio de la defraudación al Estado. No está bien, está mal, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, yo no estoy fomentando eso, al contrario, le estoy diciendo está mal, pero no nos queda otra porque vivimos en un país con políticas de estas condiciones. Tenemos que optar, y si el día de mañana nos toca hacer a nosotros lo que demos directiva, pensar con política a largo plazo. ¿Sí? Otro parámetro que nos da una idea acabada de nuestra situación es el índice de costo de la construcción. ¿Qué es el índice de costo de la construcción? Si ustedes se fijan hoy y buscan en internet y en todo lado y se fijan en todas las normas, ¿cómo se llama? Las publicaciones, notas periodísticas, etcétera, se van a dar cuenta que habla del índice de la Cámara de la Construcción. ¿Por qué habla del índice de la Cámara de la Construcción? Porque es un parámetro que a mí me va midiendo porcentualmente cuánto va creciendo, decreciendo el costo. ¿Y quién lo genera? La Cámara de la Construcción Argentina. ¿Sí? Hay un índice de costo de la construcción, que en este caso que tienen ahí en la imagen, el del INDEC, que tiene cierta falencia en la confiabilidad, y no solo eso, sino que también tiene cierta demora en la transmisión de datos. Y está el índice de la Cámara de la Construcción, que lo hace la Cámara de la Construcción, un ente privado, ¿sí? Que genera todos los meses, mediante una ecuación polinómica, de distintos tipos de productos que intervienen en la construcción, como puede ser arena, cemento, hierro, aluminio, vidrio, etcétera, parámetros de peso de la construcción, y esos parámetros se van, se ponen en una ecuación polinómica que determina un coeficiente que es el que va diciéndome si el costo desde un parámetro cero que yo tomé en algún momento a hoy, cuánto fue subiendo. Eso es el índice por descarte, digamos, por excelencia que usa en la mayoría de las transacciones que se realizan en la construcción, que es el que nos sirve a nosotros para poder determinar si ganamos, perdimos plata, y en esa condición nos ayuda a mantener cierta linealidad con respecto al poder adquisitivo de la construcción. ¿Por qué? ¿Algunos conocen cómo funcionan los índices? Es importante que ustedes me contesten, porque si ustedes me ayudan a mí a contestarme, yo puedo tomar té mientras tanto. No, mentira. Si me están escuchando los profesores me van a correr. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los índices? Bueno, o se fueron o ninguno sabe. Yo estoy seguro que saben. ¿Qué quieren, que hagamos un descanso de 10 minutos o quieren que sigamos? Un descansito, profe. Bueno, termino lo del índice y descansamos 10 minutos. 10 minutos, no mucho más. 10, a lo máximo 15 minutos. No me dejen solo. Síganme, no lo voy a defraudar. Bueno, el índice del costo de la Cámara de la Construcción determina a nosotros cuánto incrementó el costo desde un momento cero a hoy. Ese incremento de costo nos sirve para determinar primero cuánto es lo que más
caro nos cuesta en pesos la construcción hoy. Segundo, ¿cuánto es el parámetro que más subió? Porque ahí dentro de los índices de la Cámara hay distintos parámetros, que sería la mano de obra y los materiales. Entonces hay índice de material, índice de mano de obra y un índice compuesto de material y mano de obra. Entonces, vamos viendo cómo se van acomodando los dos índices. Después, por otro lado, nos sirve para poner pautas sobre contrataciones. Yo contrato hoy un producto X de la construcción, o la mano de obra de la obra, o los materiales, o el trabajo profesional de alguien. Entonces, yo necesito un parámetro medible para que me diga a mí cuánto más le tengo que pagar a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tomaría el índice inflacionario, que puede ser del INDEC o de cualquier consultora privada, no determina lo que pasa realmente en la construcción. Entonces, puede pasar que el índice inflacionario que determina el INDEC, como parte del índice está compuesto por la actividad de la construcción, pero subió más el pan y la harina que lo que subió el cemento, entonces automáticamente me va a dar un parámetro que subió muchísimo más. Entonces, si yo aplico ese índice a la construcción, en realidad voy a decir que, supongamos, como la harina subió un 200% y el cemento subió un 10%, yo involucro todo eso en una ecuación para determinar la inflación del país, ¿sí? Porque hay parámetros que suben más, parámetros que suben menos, entonces la inflación es una media de todo, ¿sí? Obviamente va a ver, che, me fui al súper y la leche que estaba a 70 pesos ahora está a 150 y me dicen que la inflación fue del 3%, me están mintiendo. No, no te están mintiendo. Lo que pasa es que la leche es uno de los factores que influye dentro del índice medible. Entonces, en alimentos subió un 15%, pero en construcción subió un 1%. Entonces, ¿cuánto impacta la construcción sobre el PBI? ¿Cuánto impacta los alimentos sobre el PBI? Y ahí pasa cuánto es el índice real. Por eso no es algo simple y directo. ¿Sí? Nosotros en el bolsillo, la inflación real, ¿sí? Como decir, a ver, la sensación térmica, vos decís, che, la temperatura hace 25 grados, pero la sensación térmica hace 28. La sensación térmica es el bolsillo de la gente. Y cuando vos salís a la calle, ves periodista que le hace, oh, señor, ¿cómo le va? ¿Usted qué opina de la inflación? Y el tipo te dice, no, lo que pasa es que fíjate lo que me está pasando es porque el índice está marcando mucho menos lo que es la realidad del consumo diario de las personas. ¿Sí? Ahora nadie viene y te dice, no, mira cómo subió el costo del ladrillo, del metro cuadrado de la construcción. ¿Sí? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque no representa el bolsillo de la persona a la diaria. Por eso el índice de la construcción tiene que ser un índice aparte determinado solamente para la construcción y no podemos adaptarlo al índice del INDEC. Entonces, es lo que nos pasa hoy en día, por ejemplo. Nosotros tenemos el índice de la construcción y la inflación. Como la construcción venía atrasada muchísimo, porque en el año de la pandemia la construcción se paralizó casi a un 90%, porque algo de obra pública siguió, los índices se quedaron acostados. ¿Por qué? Porque si yo no vendo, no puedo subir el precio, entonces no subía el cemento, no subía la cal, no subía la arena, no subía el hierro, no subía nada, porque no había consumo. Ley de oferta y demanda. Mientras más compro, o sea, mientras más oferta hay y la demanda es la misma, subo los precios. Mientras menos oferta hay y la demanda es la misma, tengo que bajar los precios para vender. Entonces, ¿me van siguiendo? No. En lo último me perdí un poco, ingeniero. Lo que le digo es, la construcción el año pasado, año de pandemia, se paralizó, como muchos rubros, el rubro textil, un montón. Entonces, ¿qué quiere decir? Si está paralizado, no hay una fluctuación de precios. ¿Por qué? Porque no se vende. Entonces, al no venderse, yo no puedo subir los precios. Porque si no vendo y encima subo los precios, menos voy a vender. Entonces, lo que se logró es estabilizar los precios a un parámetro cero para que no suban durante el periodo de la pandemia. Pero los productos de consumo de la cadena básica alimentaria sí subieron de precio. Entonces el pan subía, poquito pero subía, todo subía porque hay una inflación real. No existe que no haya inflación en Argentina, no es que durante el año de pandemia no hubo inflación. Hubo inflación y siguió habiendo, pero sobre productos de consumo diario, no sobre lo que eran los productos de construcción. ¿Ok? Entonces cuando la construcción se reactivó y empezó a haber más demanda, empezó a haber una oferta con mayor, quizá cuando le dije recién me confundí, cambié oferta y demanda, pero empezó a haber más demanda, entonces la oferta empezó a subir su precio. Y como venía con un atraso muy grande, la construcción en este último año subió más de lo que subió la inflación. ¿Ok? La construcción subió un 60, un 70%, el costo, un 60% podríamos decir. Sí.
más o menos, y el índice de la inflación nos está dando que es más o menos un 3 o un 4% anual, estamos hablando de menos de un 50%. Entonces la disputa que hay hoy es, che, si yo uso el índice de la inflación, del INDEC o de los privados, no me ayuda ni me acompaña a la inflación que hubo en la construcción. Pero si yo lo hubiese usado hace un año y medio, tampoco me acompañaba porque la construcción estaba planchada, el índice de la Cámara de la Construcción era el mismo, de hecho no se medía. Si ustedes van a las tablas de índice, tienen un asterisco porque eran índices estimados que no se podían medir porque no había consumo, no había mercado, entonces no se medía. ¿Sí? Y eso es lo que nos determina a nosotros por qué tenemos que tener un propio índice, porque la industria tiene tal magnitud que merece un índice propio, que involucra a los otros índices de alrededor, el índice de metalúrgica, el índice de la madera, el índice del vidrio. Entonces el índice de la Cámara de Construcción, en resumen, nos sirve a nosotros a poner en claro económicamente cómo estamos hoy en la construcción, si hay inflación o no del metro cuadrado de la construcción sobre costo y sobre valor de venta, y cómo justifican ustedes que hubo una inflación del costo, o cómo justifican ustedes que hubo una inflación en el valor de venta. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque si a mí me dicen, che, bajó la venta del metro cuadrado, obviamente, ¿por qué bajó el costo de venta del metro cuadrado? Porque me cuesta menos construirlo. No existe que el tipo cobre menos o quiera ganar menos. La verdad que no existe. O sea, todos quieren ganar lo mismo o más. Este es el país en el que vivimos, no hay patriotismo. Entonces, cuando uno dice, che, bajó el metro cuadrado, sí, bajó el metro cuadrado porque bajó primero la demanda, porque no hay nadie que compre, y segundo, porque bajaron los costos. Cuando agarro y le aplico el índice de la Cámara de la Construcción, me doy cuenta que el costo ya no era que el mismo del año pasado, ahora subió. Eso genera que haya un aumento. Y ese aumento que se generó, me genera que también el costo, el valor de venta tiene que subir. Y entonces, bueno, empiezan las discusiones. Che, ¿cuánto subió? ¿Cuánto no subió? Listo, no discutamos más. Índice de la Cámara de la Construcción, este es lo que subió. Y así se trabaja. ¿Ok? Espero no haberlo mareado un poco, pero no importa, son parámetros que después más adelante lo van a entender mejor, pero básicamente para eso sirve el índice de costo de la Cámara, de la construcción o de la Cámara de la Construcción, etc. Listo, paremos acá, volvemos en 15 minutos y tratamos de terminar la clase en media hora más y después sigue el ingeniero Sánchez Loria con su clase. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Buenísimo. Soy tan claro que nadie tiene ninguna duda. Me sorprendo. No. Ingeniero, una consulta. El índice de la construcción sería equivalente o una analogía con la canasta básica, lo que sería el IPC, digamos, el índice de precio del consumidor. Podríamos hacerlo análogamente, sí. Porque justamente el índice de precio de la canasta básica te está determinando realmente el bolsillo de la persona. Claro. Y los elementos que componen ese índice de la construcción, ¿dónde se los puede observar o dónde están establecidos? Mirá, es muy difícil que consiga ese dato. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque una persona, una empresa o la institución que determina la ecuación polinómica esa, es una ecuación que fue llevándole mucho tiempo en desarrollar y que por lo general, ¿sí? Por lo general son de ciertos parámetros que ya están medidos por esa empresa o por ese ente gubernamental, etcétera, que son los que más influencia tienen sobre la construcción. Que me suba el 1000% un tornillito de 10 centímetros que se usa 10 en toda la obra, a mí no me importa. Pero que me suba un 1000% el cemento, que tiene alto componente de consumo en la construcción a lo largo del metro cuadrado, es importantísimo. Entonces, esa ecuación polinómica y el peso que le da a cada uno de los elementos es la que lo determina cada uno. ¿Por qué? Y porque yo voy a decir que el consumo de cemento hay un 20% y otro va a decir que la influencia del cemento sobre el metro cuadrado de construcción es un 10 y otro va a decir que la influencia del hierro es un 3. ¿Me entendés? Entonces, es muy poco probable que vos encuentres la ecuación polinómica. El índice sale de esa ecuación. Hay la Cámara de Constructores Privados de la Industria de la Construcción de Tucumán, no me acuerdo cómo son las siglas, que es relativamente joven, hace pocos años se generó, de los constructores privados, hizo un índice que lo hicieron con muchos asesores contables y financieros, y determinaron una ecuación polinómica, pero el problema es que esa ecuación puede ir variando. ¿Por qué? Porque el costo,
al no haber una linealidad con los aumentos, por eso yo le hice la marcada recién diferencia entre el índice de la cámara de mano de obra y el índice de la cámara de materiales. Al no haber una linealidad con los aumentos, que la mano de obra sube y los aumentos suben el mismo porcentaje, y los materiales suben el mismo porcentaje, vos hoy tenés una ecuación polinómica donde el peso de esa ecuación polinómica de la mano de obra es un 30 o un 35, que es lo que dijimos nosotros en la teoría, y dentro de 6 meses puede ser del 45 porque justo pegó el salto la mano de obra, porque la mano de obra se rige por aumentos de la UOCRA, que son por lo general en 2 o 3 partes y son por lo general en marcadas épocas del año, no como el cemento y todo otro producto que suben periódicamente. Entonces, ese marcado salto de la mano de obra te puede generar que sobre el costo, el 40% de incremento de la mano de obra en ese mes haya hecho que se desfase mucho para arriba la mano de obra. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí, comprendo. Gracias. ¿Seguro lo entendiste? O sea, por eso es muy difícil determinar esa ecuación, no es una ecuación estática, es una ecuación dinámica que tiene que ir cambiando permanentemente. ¿Seguro me entendiste? Sí, son muchos factores los que influyen y el índice no siempre se lo puede anclar a uno de ellos, digamos, porque es una combinación de muchos factores que hacen a la ecuación. Sí. Exactamente, y más en el país en el que vivimos, con todas las fluctuaciones que tiene, más difícil todavía. Pero bueno, eso es lo lindo y lo divertido, ¿no? Porque acá nos divertimos mucho. Bueno, hablamos en 15 minutos, nos vemos.